El USS Defiant flotaba en el vacío entre las estrellas como una isla de metal en un océano de oscuridad. El capitán Jake Morrison estaba de pie en el puente, observando las estrellas a través de la ventana principal mientras su tripulación trabajaba en sus puestos. La nave era pequeña comparada con las grandes naves militares de la Tierra, pero albergaba a 5 personas que habían pasado los últimos 2 años explorando lugares que ningún ser humano había visto antes. Jake era un hombre alto, de cabello castaño y ojos cansados, que se había unido a la flota espacial hacía 15 años, cuando solo tenía 20. Le encantaba estar en las regiones desconocidas, donde cada día podía traer algo nuevo y asombroso. Su tripulación sentía lo mismo, por lo que todos pidieron permanecer juntos cuando la flota les ofreció esta larga misión de cartografiar los sistemas exteriores. Lisa Grant estaba sentada en la estación de navegación, comprobando su posición y planeando su próximo rumbo. Era una mujer tranquila, pelirroja, que podía orientarse en el espacio como otros podían caminar por su propio vecindario. Ben Carter trabajaba en la estación de ingeniería, asegurándose de que la nave funcionara sin problemas y reparando cualquier avería. Era un hombre corpulento de piel oscura que podía hacer que cualquier máquina funcionara mejor que cuando se construyó. Amy Rodríguez manejaba todas las comunicaciones y vigilaba cualquier señal de otras naves o fuentes desconocidas. Tenía el pelo negro y hablaba 3 idiomas diferentes a la perfección, lo que la hacía perfecta para situaciones de primer contacto si alguna vez se encontraban con extraterrestres. Danny Walsh dirigía la estación científica y estudiaba todo lo que encontraban, desde nuevos planetas hasta lecturas de energía extraña. Era joven e inteligente, y siempre estaba entusiasmado con cualquier descubrimiento. Durante los últimos 6 meses, habían estado cartografiando sistemas vacíos en esta región que la Tierra llamaba Sector 7. La mayoría de los sistemas estelares de la zona tenían planetas muertos o nada en absoluto. Pero el trabajo era importante porque la humanidad necesitaba saber qué había allí afuera mientras se expandían lentamente por la galaxia. A Jake no le importaba el trabajo lento porque el espacio era inmenso y alguien tenía que encargarse de la tediosa tarea de revisar cada rincón. Su posición actual estaba en el espacio entre 2 sistemas estelares, donde no debería existir nada más que polvo cósmico y radiación. Por eso Amy pareció sorprendida cuando sus instrumentos empezaron a detectar algo inusual. Amy se giró en su silla y miró a Jake con expresión confundida. Dijo que sus sensores detectaban un gran objeto a aproximadamente 1 millón de kilómetros de su nave. El objeto no se movía y parecía artificial, lo que significaba que alguien lo había construido y dejado flotando en esa región vacía. Jake se acercó a su estación y miró las lecturas en su pantalla. El objeto definitivamente no era natural, ya que tenía bordes rectos y patrones geométricos que solo podían provenir de un diseño inteligente. También era muy antiguo, considerando la forma en que el polvo espacial se había acumulado en su superficie durante muchos años. Danny revisó sus sensores científicos y descubrió que el objeto emitía señales de energía muy débiles, como si aún tuviera algo de energía en su interior. Dijo que parecía algún tipo de dispositivo de almacenamiento de datos o sistema informático que había estado flotando allí durante mucho tiempo. La tecnología, sin duda, no era humana y parecía más avanzada que cualquier cosa construida en la Tierra. Jake decidió acercar su nave para escanear mejor el misterioso objeto. Lisa trazó un rumbo preciso que los acercaría a 10.000 km, preparándose para saltar si algo peligroso ocurría. Ben activó sus sistemas defensivos por si el objeto era una trampa o un punto de arma. A medida que se acercaban, el objeto se veía con más claridad en sus pantallas. Era una esfera metálica oscura, del tamaño de una manzana, cubierta de extraños símbolos y patrones que parecían cambiar al mirarlos. Danny dijo que sus instrumentos captaban transmisiones de datos provenientes del interior de la esfera, como si intentara comunicarse con ellos. Amy trabajó en la traducción de las señales y descubrió que el objeto transmitía información en docenas de idiomas diferentes. La mayoría eran completamente desconocidos, pero algunos parecían similares a antiguos idiomas humanos de hace miles de años. Logró decodificar parte del mensaje, que parecía ser una advertencia o una comunicación urgente. El mensaje hablaba de algo llamado el Consejo Hegemony y los describía como destructores que viajaban de un sistema a otro eliminando cualquier especie que pudiera representar una amenaza para su poder. Según los datos, el Consejo había aniquilado docenas de civilizaciones en los últimos 1000 años y seguía activo en algún lugar de la galaxia. Jake sintió un escalofrío en el estómago al escuchar a Amy leer el mensaje traducido. Los datos describían cómo el Consejo estudiaría nuevas especies y decidiría si eran peligrosas. Cualquier civilización que mostrara signos de rápido crecimiento tecnológico o expansión militar sería destruida. Solicitados para su destrucción.
El Consejo enviaría entonces flotas masivas para aplastar a la especie objetivo, sin dejar supervivientes. Danny descubrió que la esfera contenía registros detallados de 40 especies diferentes que habían sido destruidas por este consejo multifacético. Cada registro mostraba cómo los alienígenas habían evolucionado desde sociedades primitivas hasta el espacio, recorriendo civilizaciones antes de ser aniquilados por una fuerza militar abrumadora. El patrón era siempre el mismo: el consejo aparecía repentinamente y lo destruía todo en cuestión de meses. La peor parte de los datos se encontraba al final, donde las entradas recientes mostraban que el Consejo había estado observando a la humanidad durante los últimos 50 años. Habían observado la expansión humana en el espacio y el desarrollo de viajes más rápidos que la luz. Según sus registros, la humanidad había sido clasificada como una amenaza para el crecimiento y programada para su eliminación. Ben revisó las lecturas de sus sensores y encontró señales de energía masivas que aparecían en el límite de su rango de detección. 12 grandes objetos se acercaban a su posición a gran velocidad utilizando algún tipo de sistema de propulsión avanzado que la geociencia nunca antes había visto. Los objetos eran claramente artificiales y mucho más grandes que cualquier nave humana. Jake ordenó a su tripulación que se pusieran en marcha, aunque sabía que su pequeña nave de investigación no tenía ninguna posibilidad contra lo que se acercaba. Amy intentó enviar un mensaje a la Tierra, pero sus comunicaciones estaban siendo bloqueadas por algún tipo de campo de interferencia que proyectaban las naves que se acercaban. Las 12 naves alienígenas descendieron de un avión que viaja más rápido que la luz en perfecta formación alrededor del USS Defiant. Cada nave era 10 veces más grande que la nave humana y estaba cubierta de sistemas de armas que podrían destruirlas en segundos. Jake podía ver miles de luces moviéndose por sus cascos como ciudades flotando en el espacio. Una voz llegó a través de su sistema de comunicación hablando un inglés perfecto, sin acento ni emoción. La voz se identificó como el comandante de la flota del Consejo de la Hegemonía y exigió que los humanos entregaran la esfera de datos de inmediato. La voz dijo que la humanidad había sido juzgada y declarada culpable de expansión y desarrollo tecnológico no autorizados. El USS Defiant recibió la orden de regresar a la Tierra y entregar un ultimátum a su gobierno, exigiendo sumisión total a la autoridad del Consejo o enfrentarse a la aniquilación total de su especie. Jake contempló la enorme nave alienígena que rodeaba su nave y sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. La voz del comandante de la hegemonía resonó por el puente con fría autoridad, repitiendo sus exigencias de rendición. Jake sabía lo que seguía. Sus órdenes significaban condenar a toda la humanidad a la esclavitud o la muerte, pero luchar parecía imposible contra una fuerza tan abrumadora. Miró a su tripulación y vio en sus ojos la misma determinación que los había mantenido unidos durante 2 años de peligrosa exploración. Lisa estaba sentada en su puesto de navegación con las manos listas en los controles, esperando sus órdenes. Ben supervisaba los sistemas de sus motores mientras se preparaba en silencio para las maniobras de emergencia. Amy trabajaba frenéticamente para romper las interferencias de las comunicaciones y poder enviar una advertencia a la Tierra. Danny continuaba descargando datos de la esfera alienígena. Aunque las naves de la hegemonía exigían que se detuvieran, el comandante de la hegemonía habló de nuevo y les dio exactamente 10 minutos para cumplir con sus exigencias o enfrentarse a la destrucción inmediata. Jake tomó una decisión que lo cambiaría todo para su tripulación y posiblemente para toda la humanidad. En lugar de rendirse, ordenó a Danny que descargara todo de la esfera de datos lo más rápido posible mientras el resto se preparaba para luchar y escapar de la trampa. Los dedos de DY recorrieron su panel de control mientras cantidades masivas de información fluían a sus sistemas informáticos. Los datos alienígenas contenían no solo advertencias sobre el Consejo de la Hegemonía, sino también información técnica detallada sobre sus armas, naves y tácticas. Aún más importantes eran los planos de las tecnologías avanzadas que las civilizaciones destruidas habían desarrollado para combatir. De vuelta contra sus opresores, Ben comenzó a extraer energía de Naan, sistemas esenciales para sus motores y escudos defensivos. Su pequeña nave de investigación no estaba construida para el combate, pero era rápida y maniobrable, lo que podría darles una oportunidad de escapar. También empezó a cargar su único cañón de plasma, aunque apenas rozaría la pintura de las enormes naves alienígenas que los rodeaban. Lisa trazó una ruta de escape a través de los huecos entre las naves enemigas hacia el sistema estelar más cercano, donde podrían encontrar refugio entre los asteroides y los escombros planetarios. La ruta era peligrosa y requeriría una precisión milimétrica, pero era su única esperanza de escapar con vida con la valiosa información que habían descubierto. Dotami finalmente logró conectar un haz estrecho a través del campo de interferencia de la hegemonía. Envió un mensaje de emergencia a la Tierra, advirtiéndole sobre el alienígena.
la amenaza y la enorme armada que ya estaba en camino para destruir a la humanidad. El mensaje tardaría semanas en llegar a casa, pero era la única advertencia que recibiría su gente. El plazo de 10 minutos expiró, y Jake ordenó a su tripulación que ejecutara su plan de escape. Lisa encendió sus motores a máxima potencia, mientras Ben desviaba toda la energía disponible a sus escudos traseros. Danny comprimió los datos alienígenas en módulos de almacenamiento seguro, mientras Amy intentaba mantener su comunicación con la Tierra. El USS Defiant se lanzó hacia adelante como una bala entre dos de las enormes naves Hegemony. Su repentino movimiento tomó a los alienígenas por sorpresa, y tardaron varios segundos en reaccionar. La nave de Jake ya estaba a medio camino del borde de su formación, cuando las naves enemigas comenzaron a dirigir sus sistemas de armas hacia los humanos que huían. Brillantes rayos de energía atravesaron el espacio tras ellos cuando las armas alienígenas abrieron fuego. Sus escudos destellaron y chispearon bajo el ataque, pero resistieron el tiempo suficiente para que alcanzaran la relativa seguridad del espacio abierto. Ben informó que sus escudos traseros estaban al 15% de su capacidad y que sus motores principales se calentaban peligrosamente. Debido a la aceleración de emergencia, Lisa cambió su rumbo aleatoriamente cada pocos segundos para dificultar su localización mientras se dirigía hacia una nebulosa cercana donde las densas nubes de gas podrían ocultar su nave de los sensores enemigos. Tras ellos, las naves de la hegemonía lo seguían, pero su enorme tamaño las hacía más lentas de maniobrar que la ágil nave humana. La persecución continuó durante 3 horas con los alienígenas, quedándose rezagados gradualmente a medida que el USS Defiant usaba todos los trucos que Lisa conocía para mantenerse por delante de sus perseguidores. Cuando finalmente llegaron a la nebulosa y desaparecieron entre las nubes de gas, Ben apagó los motores para evitar ser detectados. Se deslizaron en silencio entre la niebla de colores, mientras las naves enemigas los buscaban en el exterior. Danny pasó las siguientes 6 horas organizando y estudiando la enorme cantidad de datos que habían robado de la esfera alienígena. Lo que descubrió lo emocionó y aterrorizó a la vez. Las civilizaciones antiguas habían desarrollado tecnologías increíbles, incluyendo armas, capaces de inutilizar flotas enteras y sistemas defensivos que protegían planetas de bombardeos orbitales. El descubrimiento más importante fue la información sobre el funcionamiento real del Consejo Hegemony. Su poder provenía del miedo y la creencia de que la resistencia era inútil. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que conociera sus debilidades ni poseyera armas diseñadas específicamente para contrarrestar sus tácticas. Todas las especies que destruyeron fueron sorprendidas, desprevenidas y abrumadas antes de que pudieran montar una defensa efectiva. Amy logró establecer un enlace de comunicación de largo alcance con la Tierra y comenzó a transmitir los datos alienígenas en paquetes cifrados. La transmisión tardaría semanas en completarse, pero la información era demasiado valiosa como para arriesgarse a perderla si su nave era destruida. También envió informes detallados sobre su encuentro con la flota Hegemony y la amenaza que enfrentaba a toda la humanidad. Ben trabajó sin descanso para reparar sus sistemas dañados con piezas de repuesto y parches de emergencia. Su nave había sufrido más daños de los que inicialmente imaginó, y algunos de sus sistemas críticos apenas resistían. Calculó que podrían regresar a la Tierra, pero solo si evitaban más combates. Lisa trazó un rumbo a casa a través de regiones inexploradas del espacio donde era improbable que las naves Hegemony patrullaran. La ruta tomaría mucho más tiempo que su ruta habitual, pero era más segura que usar las rutas marítimas establecidas, donde las fuerzas enemigas podrían estar esperando. Cada día de retraso podría significar la diferencia entre avisar a la Tierra a tiempo o llegar y encontrar su mundo natal ya bajo ataque durante su largo viaje de regreso al espacio humano. Danny hacía descubrimientos trascendentales casi a diario. Los datos alienígenas contenían la historia completa de docenas de civilizaciones avanzadas y sus luchas contra el Consejo de la Hegemony. Más importante aún, incluían planes detallados para armas y defensas que podrían dar a la humanidad una oportunidad de luchar contra la abrumadora fuerza que se dirigía hacia la Tierra. El descubrimiento más prometedor fue un prototipo de sistema de armas que podía provocar fallos en cascada en las redes de naves enemigas. La tecnología era extremadamente peligrosa y requería cálculos precisos, pero teóricamente podría inutilizar cientos de naves enemigas simultáneamente. El problema era que necesitaba un sistema de lanzamiento que pudiera acercarse lo suficiente a la flota enemiga para ser efectivo. 3 semanas después de su escape de la esfera alienígena, el USS Defiant finalmente llegó al límite exterior del sistema solar terrestre. Su maltrecha nave avanzaba lentamente hacia casa mientras Amy enviaba mensajes urgentes al cuartel general de la flota advirtiendo sobre la amenaza inminente. Jake sabía que lo que habían aprendido durante su desesperada huida podría salvar a la humanidad,
pero solo si los líderes de la Tierra estaban dispuestos a tomar medidas desesperadas contra todo pronóstico. El USS Defiant atracó en la estación orbital principal de la Tierra con chispas saliendo de su casco dañado y luces de emergencia destellando sobre su maltrecha superficie. Jake Morrison descendió de su nave sabiendo que las próximas horas determinarían si la humanidad sobrevivía o se unía a las 47 civilizaciones muertas en los archivos de datos alienígenas. La almirante Ellen Brooks lo esperaba en la plataforma de atraque con un equipo de científicos y oficiales militares que habían estado estudiando los datos transmitidos durante la última semana. La almirante Brooks era una mujer severa de cabello gris que había comandado las fuerzas de defensa de la Tierra durante 15 años. Miró a Jake con ojos cansados que demostraban que comprendía exactamente lo desesperada que se había vuelto su situación. Los sensores de largo alcance ya habían detectado la enorme armada hegemónica avanzando hacia la Tierra a una velocidad increíble, con más de 3000 naves dispuestas en perfecta formación de batalla. Jake siguió al almirante hasta el centro de mando de emergencia, donde los principales líderes de la Tierra estaban reunidos alrededor de pantallas holográficas que mostraban la flota alienígena que se acercaba. El tamaño de la fuerza enemiga era abrumador, con naves tan grandes que podían verse a millones de kilómetros de distancia. Cada nave Hegemony estaba equipada con suficiente potencia de fuego para destruir ciudades enteras. Y venían con la clara intención de exterminar a todos los seres humanos de la galaxia. La flota de defensa de la Tierra constaba de tan solo 200 naves de diversos tamaños repartidas por todo el sistema solar. Incluso si reunieran todas las naves disponibles, incluyendo cargueros y naves mineras, seguirían siendo superados en número 15-1. La brecha tecnológica era aún mayor porque las armas humanas estaban diseñadas para luchar contra otros humanos, no contra civilizaciones alienígenas avanzadas con miles de años de experiencia. Danny Walsh presentó su análisis de los datos alienígenas a los líderes y comandantes militares reunidos. Explicó que el Consejo Hegemony había perfeccionado sus tácticas durante siglos de conquista y siempre utilizaba una fuerza abrumadora para aplastar la resistencia antes de que ésta pudiera organizarse. Su estrategia era simple pero efectiva porque ninguna especie había sobrevivido lo suficiente como para desarrollar contramedidas contra sus ataques. Los datos alienígenas revelaron que las naves Hegemony utilizaban redes de mando interconectadas que les permitían coordinar sus ataques con perfecta precisión. Sus sistemas de armas estaban interconectados para poder concentrar una potencia de fuego masiva en objetivos únicos. Sus escudos y blindajes estaban diseñados para absorber el tipo de armas que poseían la mayoría de las civilizaciones, pero los datos también contenían información sobre un prototipo de sistema de armas desarrollado por una de las civilizaciones destruidas. El arma funcionaba manipulando el propio subespacio para crear fallos de energía en cascada en las redes de naves enemigas. Si funcionaba correctamente, podría inutilizar cientos de naves simultáneamente sobrecargando sus sistemas interconectados. Ben Carter había pasado el viaje de regreso estudiando los planos del arma y creía que podría construir una versión funcional con los recursos industriales de la Tierra. El problema era que el arma requería una enorme cantidad de energía y debía desplegarse a corta distancia para ser efectiva. Cualquier nave que transportara el dispositivo tendría que penetrar profundamente en la formación enemiga, y casi con toda seguridad, sería destruida en el proceso. El almirante Brooks le preguntó a Jake si él y su tripulación se ofrecerían como voluntarios para lo que todos sabían que era una misión suicida. El plan requería que el USS Defiant fuera completamente reconstruido alrededor del sistema de armas alienígenas y luego lanzado directamente al corazón de la flota enemiga. Las posibilidades de supervivencia eran prácticamente nulas. Pero sin alguien dispuesto a hacer el sacrificio, la humanidad se enfrentaría a una extinción segura. Jake miró a los miembros de su tripulación, que lo habían seguido durante 2 años de peligrosa exploración y 3 semanas de huida desesperada de los cazadores alienígenas. Lisa Grant permanecía en silencio a su lado, lista para navegar la nave ante cualquier peligro. Ben Carter ya estaba calculando cómo modificar su nave para la misión. Amy Rodríguez se preparó para coordinarse con las redes de comunicación de la Tierra. Danny Walsh continuó estudiando la tecnología alienígena para mejorar sus posibilidades de éxito. Sin dudarlo, Jake le dijo al almirante que su tripulación aceptaría la misión. Habían visto lo que el Consejo de la Hegemony les había hecho a otras 47 civilizaciones y se negaron a permitir que la humanidad se convirtiera en la número 48. Si su sacrificio podía darle a la Tierra una oportunidad de sobrevivir, estaban dispuestos a pagar ese precio. Toda la capacidad industrial de la Tierra se trasladó de inmediato a la producción en tiempos de guerra, con fábricas trabajando las 24 horas para construir armas y naves. El sistema de armas alienígena requería materiales exóticos y una fabricación de precisión que llevó la tecnología humana a sus límites absolutos.
Equipos de ingenieros trabajaron durante días sin dormir para aplicar ingeniería inversa a componentes miles de años más avanzados que cualquier cosa que la Tierra hubiera producido jamás. Amy Rodríguez coordinó con las redes de comunicación de todo el planeta. El espacio humano transmitió el ultimátum de la hegemonía a cada colonia y puesto de avanzada. La respuesta fue inmediata y unánime. Los asentamientos humanos de toda la galaxia enviaron todas las naves disponibles para defender la Tierra. Fuerzas de defensa colonial, cargueros, naves mineras e incluso transportes civiles comenzaron a llegar al sistema solar listos para luchar. La flota humana combinada superó las 400 naves, pero aún eran ampliamente superadas en número y armamento por la armada alienígena que se acercaba. La mayoría de las naves humanas no estaban diseñadas para el combate y serían destruidas rápidamente en cualquier enfrentamiento directo. Su única esperanza era crear suficiente confusión y distracción para que el USS Defiant alcanzara su objetivo. Lisa Grant trabajó con los planificadores tácticos para desarrollar una estrategia de batalla que les brindara las mayores posibilidades de éxito. El plan requería que la flota humana atacara los bordes exteriores de la formación enemiga, mientras que el USS Defiant aprovechaba el caos para penetrar hacia el centro, donde se encontraban las naves de mando de la hegemonía. Danny Walsh hizo otro descubrimiento crucial al estudiar las últimas secciones de los datos alienígenas. La información sugería que las especies miembros de la hegemonía no eran aliados voluntarios, sino pueblos conquistados unidos por el miedo y la opresión. Si la humanidad pudiera demostrar que el Consejo podía ser derrotado, podría inspirar rebeliones en todo su territorio. El USS Defiant se sometió a una reconstrucción completa en los astilleros orbitales, con la mayoría de sus sistemas originales retirados para dar cabida a la tecnología armamentística alienígena. La nave no se parecía en nada a lo que era al finalizar el trabajo, con extrañas estructuras cristalinas y conductos de energía cubriendo su casco. Ben Carter había transformado su pequeña nave de investigación en algo que apenas podía considerarse una nave espacial. Mientras la armada Hegemony entraba en el sistema solar exterior, Jake se dirigió a su tripulación por última vez. Todos decidieron permanecer a bordo para la misión a pesar de conocer las probabilidades de supervivencia. Amy Rodríguez preparó un mensaje final a la Tierra que se transmitiría al comenzar su ataque. El mensaje era simple, pero llevaba el peso de la determinación humana por toda la galaxia. El tiempo de preparación había terminado, y la batalla por la supervivencia de la humanidad estaba a punto de comenzar. Jake Morrison y su tripulación estaban listos para demostrar que, a veces, una nave tripulada por personas dispuestas a sacrificarlo todo podía cambiar el curso de la historia. El Consejo de Hegemony estaba a punto de aprender que los humanos no se rendían fácilmente y que su imperio no era tan invencible como creían. El cinturón de asteroides se convirtió en un campo de batalla cuando la flota combinada de la Tierra se encontró con el borde exterior de la Armada Hegemony en la mayor batalla espacial de la historia de la humanidad. La almirante Brooks comandaba la línea de batalla principal desde su nave insignia, mientras cientos de naves humanas se extendían por millones de kilómetros de espacio, preparadas para enfrentarse a un enemigo invicto. Las naves alienígenas se movían por el espacio como ciudades flotantes con sistemas de armas capaces de destruir planetas y escudos lo suficientemente potentes como para detener cualquier ataque de la humanidad. Jake Morrison observó el inicio de la batalla desde el puente del USS Defiant, mientras las explosiones iluminaban la oscuridad entre los asteroides. Naves humanas se movían rápidamente entre las enormes naves de la hegemonía como insectos que atacan a gigantes, mientras sus armas creaban brillantes destellos de luz visibles desde la Tierra. La diferencia de tamaño se hizo evidente de inmediato. Naves alienígenas individuales eclipsaban escuadrones enteros de naves humanas. El USS Defiant modificado no se parecía en nada a la nave de investigación que había sido. Extrañas estructuras cristalinas cubrían su casco, mientras exóticos conductos de energía pulsaban con la energía del sistema de armas alienígena. Ben Carter monitoreó las lecturas desde su estación de ingeniería mientras el dispositivo acumulaba niveles de energía que ninguna tecnología humana había contenido jamás. La nave vibraba constantemente debido a las enormes fuerzas contenidas en su casco modificado. Lisa Grant pilotó su nave a través de las regiones exteriores de la batalla, manteniéndose oculta entre los asteroides y los campos de escombros. Su misión requería llegar al centro de la formación enemiga, donde las naves de mando de la hegemonía esperaban en posiciones protegidas. La ruta era peligrosa y los llevaría a los combates más intensos, donde cientos de naves ya intercambiaban fuego devastador. Los pilotos humanos demostraron una valentía increíble al lanzar sus naves contra enemigos 10 veces más grandes. Los cargueros embistieron naves dañadas contra naves alienígenas, mientras que los escuadrones de cazas se sacrificaron para abrirse paso entre la formación enemiga.
Las naves mineras usaron su equipo industrial como armas, mientras que los transportes de pasajeros se convirtieron en transportes de tropas improvisados que llevaban soldados a bordo de las naves enemigas. Amy Rodríguez se coordinó con las redes de comunicación de la flota para rastrear la batalla y encontrar la mejor ruta a través del caos. Observó cómo docenas de naves humanas desaparecían de su pantalla, mientras sus tripulaciones luchaban hasta el último aliento contra todo pronóstico. Cada pérdida representaba amigos y familiares que nunca regresarían a casa. Pero su sacrificio estaba creando la distracción necesaria para que el USS Defiant completara su misión. La flota de Hegemony comenzó a darse cuenta de que algo andaba mal. Cuando sus sensores detectaron las inusuales señales de energía provenientes de la nave humana modificada, naves alienígenas individuales comenzaron a romper la formación para interceptar al USS Defiant a medida que se adentraba en sus filas. Hake ordenó maniobras evasivas mientras Ben desviaba más energía a sus escudos y motores. Danny Walsh trabajaba frenéticamente en su estación científica, realizando los cálculos finales para el sistema de armas mientras el fuego enemigo comenzaba a impactar su nave. El arma alienígena requería una puntería precisa y una sincronización perfecta para funcionar correctamente contra la flota hegemónica interconectada. Un error en los cálculos significaría que su sacrificio no lograría nada mientras la humanidad se enfrentaba a la extinción. ¡Brillante! Rayos de energía de docenas de naves alienígenas convergieron en su posición cuando los comandantes de la alta sociedad se percataron de la amenaza que representaba la pequeña nave humana. Sus escudos se encendieron y chispearon bajo el masivo asalto. Mientras Ben desconectó la energía de los sistemas no esenciales para mantener sus defensas operativas, la nave se sacudió violentamente al enviar ondas de choque a través de su casco. Lisa realizó maniobras imposibles para mantenerlos con vida mientras se adentraban más en la formación enemiga. Voló su nave entre las enormes naves alienígenas, usando su propio volumen como cobertura mientras se dirigía hacia el centro, donde esperaban las naves de mando más grandes. Los motores modificados rugieron bajo la tensión, pero continuaron impulsándolos a través del desafío mortal. La flota humana continuó su desesperado asalto en los límites exteriores de la formación de la alta sociedad, con el almirante Brooks liderando una carga tras otra contra las líneas alienígenas. Los defensores de la Tierra lucharon con la furia de quienes protegen sus hogares y familias, sabiendo que estaban ganando tiempo con sus vidas. Escuadrones enteros desaparecieron en brillantes explosiones, pero sus ataques desviaron la atención enemiga del USS Defiant. Ben informó que el sistema de armas se acercaba. Niveles de carga críticos a medida que avanzaban por la parte más densa de la flota enemiga. Las energías exóticas contenidas en su nave se estaban volviendo inestables y pronto llegarían al punto en que no podrían controlarse con seguridad. Tenían quizás 10 minutos antes de que el dispositivo disparara con éxito o los destruyera en una explosión catastrófica. Hake podía ver las naves de mando y Hegemony frente a ellos, rodeadas por cientos de naves de escolta y plataformas defensivas. Los comandantes alienígenas permanecían en sus posiciones protegidas, dirigiendo la batalla mientras creían que su victoria era segura. No tenían ni idea de que 5 humanos en una nave de investigación modificada estaban a punto de cambiar todo lo que creían saber sobre la guerra. Danny completó sus cálculos finales e informó que el arma estaba lista para disparar. El sistema de puntería mostró un posicionamiento óptimo para un efecto máximo contra la flota enemiga interconectada. La distorsión subespacial se propagaría a través de sus redes de mando, causando fallos en cascada en miles de naves simultáneamente. Pero el USS Defiant sería destruido en el proceso, junto con todos sus ocupantes. Amy abrió un canal de comunicación para transmitir su mensaje final a la Tierra y a la flota humana. Sus palabras recorrieron el sistema solar para llegar a cada persona que luchaba por la supervivencia de la humanidad. Habló con sencillez pero con absoluta convicción al decirles que Hake Morrison y su tripulación estaban orgullosos de servir junto a las personas más valientes de la galaxia. El sistema de armas alcanzó su masa crítica cuando cientos de naves enemigas apuntaron sus cañones hacia el USS Defiant. Hake dio la orden de disparar mientras su tripulación se preparaba para el fin que siempre supieron que se avecinaba. Lisa mantuvo el rumbo firme mientras Ben mantenía la energía del arma. Gani activó la secuencia de disparo mientras Amy transmitía sus últimas palabras al universo. El arma subespacial se descargó con un destello de luz más brillante que el mismísimo sol. Ondas de energía exótica se extendieron desde su posición a una velocidad superior a la de la luz mientras el USS Defiant desaparecía en la explosión. Las ondas de energía impactaron a la flota Hegemony y comenzaron a propagarse a través de sus sistemas interconectados. Exactamente como los antiguos alienígenas habían diseñado miles de años atrás,
a través de la formación enemiga, las naves comenzaron a perder potencia a medida que su red de mando sufría fallos catastróficos. Las armas se desconectaron, los escudos colapsaron y los motores dejaron de funcionar. La armada hegemónica, que momentos antes parecía invencible, se encontró indefensa ante los efectos en cascada que se extendían por toda su flota. Hake Morrison y su tripulación habían dado sus vidas para demostrar que incluso el imperio más poderoso podía caer ante personas dispuestas a sacrificarse. Todo por la libertad. El efecto de las armas subespaciales se extendió por la flota de la hegemonía como un reguero de pólvora, consumiendo todo a su paso. La almirante Brooks observó desde su nave insignia cómo miles de naves alienígenas perdían potencia y flotaban indefensas por el espacio. Las enormes naves que momentos antes parecían invencibles eran ahora oscuras moles que flotaban entre los asteroides con sus sistemas de armas desconectados y sus escudos completamente descompuestos. Los fallos en cascada se produjeron más rápido de lo esperado. A medida que las redes de mando interconectadas de la hegemonía transmitían la energía destructiva a todas las naves de su formación, las naves en los confines de la flota, a miles de kilómetros del sacrificio del USS Defiant, comenzaron a experimentar fallos críticos en sus sistemas. Su propia tecnología avanzada, que las había hecho tan poderosas, ahora actuaba en su contra, ya que el arma explotaba el diseño de su red. La flota superviviente de la Tierra se movió rápidamente para aprovechar su ventaja, mientras las naves alienígenas se encontraban indefensas por primera vez en más de 1000 años. Las naves humanas, que se habían retirado minutos antes, dieron la vuelta y comenzaron a atacar la destrozada formación enemiga. Las naves mineras usaron sus herramientas de corte industriales para atravesar las alas alienígenas, mientras que los transportadores de carga embestían con su enorme masa las naves inutilizadas. Los numerosos comandantes intentaron desesperadamente restaurar la energía a sus naves. Pero el arma subespacial había provocado cambios fundamentales en sus sistemas energéticos que no se podían reparar fácilmente. Los equipos de ingeniería de toda la flota alienígena trabajaron frenéticamente para sortear los componentes dañados mientras sus naves flotaban indefensas bajo el ataque de las vengativas fuerzas humanas. Muchas de las naves alienígenas nunca habían sufrido daños en combate debido a sus victorias previas, que habían sido unilaterales. La almirante Brooks lideró el contraataque con precisión quirúrgica, mientras sus fuerzas atacaban primero a las naves enemigas más peligrosas. Los enormes acorazados hegemónicos, que podrían haber destruido planetas enteros, ahora eran blancos fáciles para el fuego concentrado de las armas humanas. Escuadrón tras escuadrón de cazas terrestres se lanzaron contra la flota inutilizada, destruyendo sistemas críticos y asegurando que los alienígenas no pudieran recuperar su capacidad de combate. La batalla que se suponía sería la última defensa de la humanidad se convirtió en una derrota total, ya que más de la mitad de la armada hegemony se vio paralizada por los efectos de las armas en cascada. Las naves alienígenas que aún conservaban energía intentaron retirarse, pero estaban dispersas y desorganizadas, sin sus redes de mando para coordinar sus movimientos. Muchas naves colisionaron entre sí en su pánico por escapar, mientras que otras fueron eliminadas por las fuerzas humanas que las perseguían. Sin embargo, las verdaderas consecuencias del sacrificio de Hake Morrison se extendieron mucho más allá del sistema solar. Los efectos de las armas subespaciales se propagaron a través de las redes de comunicación galácticas de la hegemonía, causando fallos en los sistemas de mundos a cientos de años luz de la Tierra. Las colonias alienígenas y las bases militares a lo largo de su territorio se encontraron repentinamente con que su tecnología avanzada fallaba en el peor momento posible. En docenas de mundos que habían sido aplastados por la hegemonía durante siglos, las poblaciones oprimidas detectaron los fallos masivos del sistema que afectaban a sus supervisores. Las especies que habían sido esclavizadas comenzaron a comprender la vulnerabilidad de sus supuestos amos invencibles. La noticia de la victoria de la humanidad contra todo pronóstico se extendió más rápido de lo que las autoridades alienígenas podían contener. La última transmisión de Amy Rodríguez desde el USS Defiant incluía los datos completos de la antigua esfera alienígena. Las redes de comunicación de la Tierra comenzaron a transmitir de inmediato. Esta información, junto con instrucciones detalladas para construir armas que pudieran resistir el control de la hegemonía y las especificaciones técnicas por las que la tripulación de Hake Morrison murió al proteger, se puso a disposición de todas las civilizaciones oprimidas del espacio conocido. A las pocas semanas de la batalla, comenzaron a estallar levantamientos en el territorio de la hegemonía, a medida que las especies que habían aceptado la derrota durante generaciones encontraban repentinamente el coraje para contraatacar. Los datos alienígenas contenían no solo tecnología armamentística, sino también la ubicación de grupos de resistencia ocultos e información detallada sobre los despliegues militares de la hegemonía. Rebeliones que habían sido aplastadas años atrás, reavivaron repentinamente con nuevas esperanzas y mejor equipo.
El Consejo de Hegemony intentó mantener el control enviando sus flotas restantes para reprimir las crecientes rebeliones, pero encontraron a sus fuerzas dispersas y desmoralizadas por la derrota en la Tierra. Muchas de sus especies miembros comenzaron a cuestionar si el gobierno del Consejo era realmente inevitable cuando una sola nave humana había logrado su mayor armada. El imperio que se había mantenido durante milenios comenzó a mostrar grietas a medida que la duda se extendía entre sus filas. La Tierra se convirtió en el centro de una creciente alianza a medida que se liberaba. Los mundos enviaron representantes para coordinar sus esfuerzos de resistencia. El planeta que casi había sido. La destrucción de la región se convirtió en un símbolo de esperanza para las especies de toda la galaxia que creían que la libertad era imposible. Ingenieros humanos trabajaron junto a científicos alienígenas para producir en masa las armas y los sistemas defensivos necesarios para luchar contra sus antiguos opresores. La respuesta de la hegemonía fue rápida y brutal, intentando aplastar las rebeliones antes de que pudieran extenderse. Pero sus tácticas, que habían funcionado durante siglos, ya no eran efectivas contra enemigos que conocían sus debilidades y poseían armas diseñadas específicamente para contrarrestar sus ventajas. El Consejo se encontró luchando en docenas de frentes simultáneamente mientras su imperio comenzaba a derrumbarse desde dentro. El análisis de Danny Walsh de los datos alienígenas había sido correcto sobre los efectos psicológicos de derrotar a la hegemonía en batalla abierta. Las especies que habían servido al Consejo durante generaciones comenzaron a cambiar de bando al comprender que el imperio no era invencible. Los comandantes militares que habían impuesto el dominio alienígena durante décadas se encontraron repentinamente con que sus propias tropas se volvían contra ellos al correrse la voz de la victoria de la humanidad. La guerra que siguió duró casi 10 años mientras la galaxia se desgarraba en el mayor conflicto de la historia registrada. Pero el resultado nunca estuvo realmente en duda una vez que el mito de la invencibilidad hegemónica fue destrozado por 5 humanos dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad. El imperio del Consejo se derrumbó pieza a pieza. A medida que mundo tras mundo declaraban su independencia y se unían a la creciente alianza centrada en la Tierra. Cuando la lucha finalmente terminó, la galaxia lucía completamente diferente a como era antes. Jake Morrison descubrió esa antigua esfera de datos. El Consejo Hegemony se había reducido a un puñado de mundos centrales, mientras que docenas de especies disfrutaban de libertad por primera vez en siglos. Las rutas comerciales que habían estado controladas por señores alienígenas se convirtieron en vías abiertas para el comercio pacífico. Entre civilizaciones independientes, la Tierra construyó monumentos a la tripulación del USS, desafiantes en cada continente, mientras sus nombres eran recordados en las historias de cientos de mundos liberados. Jake Morrison, Lisa Grant, Ben Carter, Amy Rodríguez y Danny Walsh se convirtieron en símbolos de la idea de que ninguna tiranía podría resistir eternamente a quienes estaban dispuestos a luchar por su libertad. Su sacrificio demostró que, a veces, una nave con la tripulación adecuada en el momento oportuno podía cambiar el destino de toda una galaxia. El precio que la galaxia pagó por la arrogancia de la hegemonía no fue el que pretendían. En lugar de aterrorizar a otras especies hasta someterlas, su derrota a manos de la humanidad inspiró el mayor movimiento de liberación de la historia galáctica. El imperio que había aplastado 47 civilizaciones fue derribado por la determinación de 5 personas que se negaron a permitir que su especie se convirtiera en la número 48.